Mi invitada a este episodio es Carolina Lazo, quien nos va a compartir sus instrucciones para vivir en plenitud. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Vivimos en un mundo donde 264 millones de personas sufren de depresión a nivel mundial. Cerca de 1 billón de personas viven con algún tipo de dificultad relacionada a la salud mental. Y una persona muere por causa de suicidio cada 40 minutos. Por ende, encontrar la plenitud en la vida cobra una gran importancia. Carolina es la creadora de la plataforma Plenitud y autora del libro Plenitud, 7 principios para vivir una vida moderna, plena, abundante y con propósito, el cual se posicionó como número 1 en la lista de bestsellers en Amazon. Tras una exitosa carrera profesional en Estados Unidos, en empresas que incluyen a Google, Telemundo y American Express, Carolina decidió dejar el mundo corporativo para dedicarse a la educación sobre desarrollo personal, inteligencia emocional, liderazgo consciente, sentido de propósito y mindfulness a personas y organizaciones a nivel global. Recientemente trabajó como directora de marketing de SIY Global Search Inside Yourself Leadership Institute. Carolina estudió negocios internacionales en la Universidad de Maryland y además tiene una maestría en finanzas y mercadeo de New York University. Además está certificada como coach de propósito de vida, maestra de meditación y como facilitadora del programa de inteligencia emocional que nació en Google Search Inside Yourself. Nació en Bogotá y actualmente reside en Canadá. Le encantan los idiomas y en sus ratos libres le gusta pintar al óleo y viajar por el mundo con su esposo Luis Guillermo. ¿Quieres saber cuál es la diferencia entre felicidad y plenitud? ¿Cuáles son las 7 prácticas para cultivar la plenitud en la vida? ¿Cuál es la fórmula para encontrar tu zona plena? ¿Qué hábitos en tu día a día te permiten vivir en plenitud? ¿Y cuál es la diferencia entre meditación y mindfulness? No te pierdas este episodio. Caro, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Majo, gracias por la invitación. Qué espectáculo poder estar aquí contigo. Con Caro nos conocimos de una forma mágica. Vía Instagram me contactó. Caro vive por fuera en Canadá y yo le dije, no, ven, estaba en Colombia, le dije, vente a mi casa, tomemos unos onces. Y de esa reunión inicial surgieron 1000 proyectos juntas y entonces estoy absolutamente feliz de que hayas aceptado hacer parte de las maravillosas mujeres de este podcast. Tú lo dices de una manera como tan tranquila, pero imagínense cómo fue el asunto. Yo le escribo a Majo tras haber leído su libro maravilloso, Florecer en Invierno, y le digo, mira, yo también estoy publicando un libro, me encantaría estar en contacto contigo. La mayoría de personas simplemente aceptarían una conversación máximo por redes sociales o por teléfono. Majo me invita a su casa, a su apartamento, a una cena divina y a partir de ahí conversamos delicioso esa noche y lo que dices, surgieron muchos proyectos hermosos que ya les estaremos contando, pero de verdad que no es normal, no es común hacer lo que María José hace. Tan divina. Caro, empieza contándonos de tu infancia y qué la marcó. Mi infancia fue bastante tranquila. Nací en la ciudad de Bogotá y lo que más lo marcó, Majo, fue que a los 17 años yo decido irme a Estados Unidos supuestamente por 6 meses, supuestamente solo para aprender inglés. Y es una edad en la que, claro, yo ya era independiente, pero pues era muy joven y a los 17 años dije, me voy. Le dije a mis papás, compré pasaje y empaqué y me fui.
Y bueno, ya llevo más de la mitad de mi vida viviendo entre Estados Unidos y Canadá. Y eso, la verdad que me ha enseñado tanto ser inmigrante, enfrentarme a una nueva cultura, el idioma y en este momento ser bicultural. Yo a veces digo que no pertenezco a ninguna de las dos culturas y a la vez pertenezco a las dos. Entonces, siempre me hace falta algo de la otra cultura cuando estoy en el otro país. Pero bueno, es parte del destino que tengo en esta vida. Claro, y esto está muy atado a lo que después vamos a hablar, que efectivamente tú empiezas, digamos, a seguir el llamado de tu alma y tu intuición y eso que te mueve profundamente. ¿Tú dirías que desde ese momento ya empiezas a sentir y a oír y a conectarte con algo interior, o en ese momento es como más instintivo, que dices me quiero ir y pues más un poquito de rebeldía juvenil? Cuéntanos ahí un poquito de lo que pasó dentro de ti cuando tomaste esa decisión. Sí, fue una decisión impulsada por sueños, por el deseo de algo más grande, de algo. No sabía qué era, pero quería más de mi vida y quise explorar en Estados Unidos. Y alguien me dijo, usted quizás tenga la posibilidad de recibir una beca, pero yo como turista inicialmente, pues obvio que no. Fue todo este proceso que creo que sí me ayudó a profundizar en el tema de crecimiento personal y en el tema de autoconocimiento, porque cuando te ves enfrentada a una nueva cultura y te sacan de raíz de lo que es familiar para ti, de tus costumbres, de tu cultura, de tu idioma, pues obviamente hay un momento de pausa, un momento de autoconocimiento, un momento de reflexión de wow, ¿quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Y qué quiero? Pero estaba muy impulsado por ganas, por pasión, por deseo de como lanzarme a algo muy grande, aún sin saber qué era. Bueno, estudias efectivamente, empiezas una carrera muy exitoso. Cuéntanos un poquito de ese proceso, digamos, inicial y esa carrera casi que meteórica a llegar pues a un lugar que todo el mundo sueña con llegar. Bueno, al principio fue muy difícil y es común escuchar a los inmigrantes hablar de, bueno, al principio fue muy difícil, pero realmente lo fue. Ubicarme en la cultura, ubicarme dentro del sistema, el tema de la residencia que se demoró mucho más de lo anticipado. Entrar al colegio, entrar a la universidad, todo esto fue muy difícil y yo te digo que hice la cantidad de trabajos que existían posibles para lograr como pagar el arriendo para poder, ¿no?, subsistir. Pero poco a poco y con mucho trabajo fui logrando becas en la universidad, me becaron completamente, me gané muchísimos premios, así la más dedicada, la más nerd del mundo, dedicadísima a sus estudios, y a través de eso pude entrar a trabajar. Inicialmente entré a Telemundo y a la estación de radio de esta empresa en la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos. Claro, un minutico. Yo ahí te quiero hacer una pregunta antes de que sigas y qué pena. ¿Algún momento dado dijiste, no más, me doy por vencida? ¿O eso no fue una opción para ti? Y qué pena, y después sigues con el resto de lo que nos estás relatando, pero me parece muy interesante y en especial para los que nos estén oyendo, que estén en una situación así de dificultad. ¿Y qué pasó por tu cabeza? Muchas veces, Majo, y gracias por la pregunta, porque es tan fácil a veces hablar desde, y todo salió bien, y surgí, y todo salió bien, y tuve éxito, pero esos momentos en los que estás atravesando algo difícil son muy complejos. Y por supuesto que muchas veces dije, no, ya, tiro la toalla, o regreso a Colombia, o no más de esto. Pero lo que te decía, tenía un impulso y una fuerza muy grande que me dijo, aquí yo sigo. Y había un tema también interesante de nacionalismo, como de yo voy a dejar el nombre de mi Colombia, el nombre de mi país en alto, y aquí voy con toda. Y saqué fuerzas y también súper recursiva y con todas las ganas. Seguí. Y al final esto me llevó a hacer una maestría en una de las mejores universidades de Estados Unidos en el tema de finanzas, en NYU, en la ciudad de Nueva York. La pasé delicioso viviendo en Manhattan, haciendo mi maestría. Esto me llevó a trabajar en una empresa en la zona financiera, American Express, tarjetas de crédito, muy conocida, y empecé en el área de marketing y siempre con esta idea de seguir adelante, ¿no? Como seguir, entonces el nuevo ascenso, el nuevo proyecto, sacar muy buenos resultados, seguir. En algún momento recibí por LinkedIn, de todas las plataformas, a través de eso me contactaron, de Google, que en ese momento, esto era el año 2008, y me contactaron para entrar a esta empresa que era fabulosa,
No, pues eso era The Dream, el sueño, ¿no? The Dream Company, total, catalogada como una de las mejores empresas del mundo, y me habían escrito a mí. Yo, pues obvio, seguí el proceso de entrevistas, llegué allá, estuve 7 años en Google, empecé en Manhattan, luego me fui a la sede principal en Mountain View, en California, estuve en San Francisco, y era este deseo y esta sed de alcanzar mucho, de entregar mucho, de contribuir, de hacer cosas grandes. Y luego me casé estando en California y yo iba como chuleando todas estas listas, ¿no? Entonces, beca para la universidad en Estados Unidos, check. Maestría en una de las mejores universidades, listo. Me casé, lograr un puesto de sueños en una empresa soñada, listo. Y llegó un momento en el que me detuve y fue muy fuerte el sentimiento de yo no soy feliz. ¿Cómo así que yo hice todo esto, todo mi esfuerzo, toda esa pasión que le metí a todo? A mí me habían prometido, de cierta manera sentimos que al crecer, que nos prometen que si hacemos todas estas cosas y recibimos dinero y un sueldo y la casa grande y Silicon Valley soleado todos los días y el mejor trabajo, se nos promete esa felicidad tan anhelada. Y yo tuve esta pausa y un momento muy difícil en mi vida en el que ya no sentía motivación por el trabajo, no estaba bien en mi relación con mi expareja y no pude más. Y entré en un momento súper difícil de cuestionamiento, de depresión, de tristeza, de ansiedad, de estos momentos de tocar fondo que muchas personas experimentamos y que a partir de ahí nace un florecer. Ay, tan divino. No, pues claro. No, y parte es que siento que no eres la única que dice que llega un momento de crisis, de angustia, de además de cuestionarte y todo este esfuerzo para que, como tú dices, seguiste la lista de que le dicen a uno de chiquito, que a mí también me dijeron esa lista y yo también empecé que no, que la universidad, la maestría, casarse, check, pero llega un punto en que tú eres capaz de decir, voy a hacer un alto, que no mucha gente es capaz de hacer, o sea, se necesita mucha valentía para decir eso. Entonces, cuéntanos un poquito de eso que pasó en tu cabeza para esa gran decisión y qué es lo que sales a buscar. O sea, en ese momento dices, ok, voy a hacer un alto, ¿y qué era lo que estabas buscando en ese momento? El alto, como dices, requiere mucha valentía y yo, por supuesto, lo pospuse lo que más pude hasta que ya física, emocional, espiritualmente no pude más. Después les cuento, pero publiqué un libro y en mi libro relato la manera en la que yo me ponía una máscara todos los días para ir a trabajar sonriente, profesional, peinada, con mi maquillaje, con mi blazer, y al salir del trabajo me sentía desgastada, triste, sin motivación, estaba completamente quemada, pero luego llegaba a la casa en una situación difícil y no sabía dónde esconderme, no sabía qué hacer. Entonces, de cierta manera, sí requiere valentía y al mismo tiempo no tenía opción. Llegó un punto en el que dije, ya no puedo más, no tengo opción, ¿qué hago? Y decidí hacer un alto absoluto e irme de viaje por 6 meses, pedí una licencia en Google y tuve la fortuna de que me la dieron. Yo sé que esto también es un privilegio y un regalo hermoso de la vida, que tuve ese espacio de 6 meses para conectarme, yo digo, para buscar dentro de mí las respuestas que tanto anhelaba tener. Y es un poco irónico que tuve que hacer un viaje de 1000 kilómetros alrededor del mundo para encontrar esas respuestas que estaban en mi interior, pero necesitaba esa distancia y esa perspectiva para poder encontrar las respuestas. Así que eso fue lo que decidí hacer. 6 meses, tomé una maleta y me fui. Empecé en la India, en un monasterio. Mis amigos cercanos se ríen muchísimo, dicen que se parece a la película de Come, Reza, Ama, el libro de Elizabeth. Come, rezar y amar, ¿sí? El libro de Elizabeth Gilbert, la película con Julia Roberts, y fue algo muy parecido, que es chistosísimo. Yo digo que soy la versión colombiana de Julia Roberts. Bueno, ojalá. En fin. Y entonces imagínate, yo en un monasterio en India, en el sur de la India, estuve un muy buen tiempo conectándome, meditando, haciendo muchas
todas las actividades que encontraba ya con la mayor entrega, con la mayor curiosidad y el deseo de sanarme. Yo sabía que había algo en mí que tenía que sanar, y es interesante que toda esta energía y toda la pasión que yo tenía por mi trabajo y por la entrega y por hacer las cosas bien y sacar las mejores calificaciones, de cierta manera la pasé a curarme y a entender. Yo quería entender qué era la felicidad, de qué se trataba y por qué yo no la sentía teniendo todo lo que tenía. Tú tenías claridad, porque a veces pensamos que son otros los que nos van a sanar, ¿no? Y vamos al psicólogo, al coach, al chamán, a mil cosas. Yo he ido a mil cosas. ¿Tú tenías la claridad que ese era un viaje tuyo personal? Sí, yo tenía la claridad de encontrar dentro de mí qué era lo que estaba pasando, pero también el deseo de conocer tradiciones ancestrales, prácticas contemplativas de diferentes culturas. Por eso, obviamente en la India, yo ya había estado allá en viajes espirituales, me llamaba mucho la atención regresar. También estuve en Italia, que te estaba contando, estudiando arte, porque siempre me ha gustado el arte, siempre me ha gustado pintar. Y sabía que podía encontrar sanación a través del arte, a través de la pintura, a través de la creatividad, conectarme mucho más con lo físico, con mi cuerpo, con la belleza de la vida, alejándome de mi situación anterior. Y luego estuve en África, estuve en Kenia y Tanzania, trabajé como voluntaria en un colegio, conocí a muchas personas maravillosas. En mi libro también cuento un viaje que hice a la Amazonía un tiempo después para conocer tradiciones y muchas prácticas de sanación de nuestros ancestros en Latinoamérica también. Así que siempre, llevo muchos años viajando a hacer peregrinaciones para conocer diferentes culturas y diferentes aspectos de la sabiduría de tantos países, de tantas culturas. Hice el Camino de Santiago en algún momento, que yo sé que lo hiciste recientemente. Hice un viaje a Bután, estuve en Japón. Bueno, siempre los viajes me llenaron de mucha sanación, sabiduría y reflexión, momentos de reflexión. Y fue por eso que decidí hacer un viaje en ese momento en el que me encontraba enfrentando una situación tan difícil. Ese fue mi invierno, utilizando el concepto que tú usas en tu libro, Majo. Yo estaba atravesando ese invierno y lo que dije fue: necesito viajar para sanar, y lo hice. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Nuestras oyentes florecen con el podcast Instrucciones para Florecer. Esto dice Sofía Stroh. El podcast Instrucciones para Florecer de María José Ramírez es como un bálsamo para el alma. Se siente como una conversación fresca, fluida e íntima, donde María José logra meterse en la piel de sus entrevistadas de una manera respetuosa y amigable. Sigue con Instrucciones para Florecer. Compártelo con tus amigas que también les pueda gustar. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. Carito, y bueno, haciendo fast forward para ya entrar en la materia de como todos tus aprendizajes de ese viaje maravilloso y que están recogidos en tu libro Plenitud, que me lo devoré, me apasiona y me fascina, tú hablas de plenitud y no de felicidad. ¿Cuál es la diferencia? Ay, qué buena pregunta. Sí, entonces te decía, yo me adentré a este mundo de tratar de entender qué es la felicidad y por qué yo no la tenía, ¿no? Entonces esa era mi tarea, ese era mi objetivo y lo tenía clarísimo. Y me di cuenta de que la felicidad con frecuencia se acerca o la identificamos con emociones con energía muy alta. Por ejemplo, la euforia, la risa, el goce, el sentirse joviales, ¿no? Entonces son emociones maravillosas y nos encanta recibirlas, percibirlas, tenerlas en nuestra vida. Pero yo me di cuenta de que lo que estaba buscando se acercaba más a algo que fuera más estable en mi vida, que pudiera estar conmigo en los picos y en los valles. Es decir, no solamente la búsqueda de esta energía altísima, sino la búsqueda de algo estable que me hiciera sentir bien. Yo defino la plenitud como el estado de bienestar, satisfacción y dicha profunda que proviene del interior. Es el estado natural humano,
al estar en conexión con nosotros mismos, en armonía con nuestro entorno, al sentirnos completos y llenos de vida. Entonces siento que es nuestro estado natural. A veces lo comparo con el firmamento, con el cielo, ¿no? Entonces el cielo azul siempre está ahí, siempre. A veces tenemos nubes, a veces hay tormentas, a veces hay arcoíris, pero si despejáramos todo eso, el cielo azul siempre está ahí. Y así es como veo la plenitud. La plenitud siempre está ahí, es lo que ya tenemos, es nuestro estado natural del interior. Y lo único que debemos hacer es despejar y quitar cualquier cosa que no nos permita verla. 2 preguntas relacionadas con lo que acabas de decir. La primera es, ¿uno puede estar triste estando en plenitud? Y la segunda es, ¿uno encuentra la plenitud con cosas externas o es un trabajo exclusivamente interior de cada ser humano? Maravilloso. La respuesta a la primera pregunta, según mi experiencia, es absolutamente sí. Puedes estar triste, con ira, con frustración, con todas las emociones. Mis estudios y todo mi trabajo en inteligencia emocional me ha enseñado que absolutamente todas las emociones son bienvenidas. Y si surgen en nuestra vida es porque nos traen un mensaje. Las emociones son, yo a veces digo, es como si fuera los jugos gástricos, ¿no? No lo puedes evitar, se generan, surgen, son fisiológicas y a veces las rechazamos o las tildamos de malas o de negativas y queremos evitarlas, evadirlas o rechazarlas. Pero al final todas nos traen un mensaje. Si sientes frustración, es por algo. Si sientes ira, es por algo. Si sientes enojo, tristeza, nostalgia, alegría, emoción, ilusión, cualquier emoción que surja trae un significado y te trae un mensaje a tu vida. Y yo creo que la invitación es obviamente saber regular nuestras emociones, saber qué hacer una vez las percibimos. Entonces, cómo actuar, cómo responder. Eso es parte de la regulación de emociones, que también es parte de la inteligencia emocional, pero lo lindo es poder sentirlas. Y la manera en que lo trabajamos con la plenitud es, yo estoy en un momento pleno y también puedo observar que noto frustración o que noto tristeza en mi vida. Y puedo sentarme, sentirlas, conversar con las emociones, escuchar las emociones y estar bien, estar en bienestar aún cuando estén surgiendo estas emociones diferentes. Y la segunda pregunta que me haces es definitivamente un trabajo interior. En mi libro cuento las maneras en las que podemos cultivar la plenitud. Yo creo que no es algo con lo que nacemos o no nacemos, es algo que se cultiva diariamente con prácticas, con nuestros comportamientos, con la manera en que manejamos nuestros pensamientos. Son prácticas que vienen del interior. Ahora, también me gusta aclarar que tenemos que ser conscientes que en el mundo también existen muchos sistemas de opresión, también existe mucha injusticia y que a veces decimos, trabaja en tu crecimiento personal y lo lograrás todo, o sigue adelante y enfócate en ti. Tenemos que ser conscientes de la realidad, de lo que está pasando en el mundo, pero sí creo que a través del trabajo personal podemos interpretar las situaciones, podemos trabajar con las situaciones y lo más importante, podemos hacer cambios no solo para nosotros, sino para otras personas con el fin de que en el futuro ojalá las situaciones externas sean mejor para otras personas. Tú en tu libro hablas de 7 prácticas para cultivar la plenitud. No vamos a hablar de todas para que así se antojen de comprar en Amazon el libro, pero sí quiero que le hagamos como un doble check algunas. Empecemos por la pausa. ¿Por qué es tan importante hacer una pausa? Y yo sé que ese es el primer aprendizaje el que tú compartes y cómo podemos hacer esas pausas. Me encanta empezar por la pausa porque siento que es la base, es fundamento, es fundamental para seguir en la práctica de cultivar la plenitud. ¿Por qué? Porque es cuando nos detenemos que podemos, 1, conectarnos con nuestro ser interior, conectarnos con nuestra sabiduría. 2, saber cómo reaccionar frente a situaciones difíciles. Y a veces simplemente para descansar, para desconectarnos. En el capítulo de la pausa hablo sobre la manera en la que yo vivía en la ciudad de Nueva York a una velocidad impresionante, trabajando día y noche, llenaba cada uno de mis espacios, que si el baby shower, que si la fiesta, que si el happy hour, y no tenía espacios de pausa.
y fui forzada eventualmente a tomarme estos 6 meses, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos incorporar pausas en nuestra vida? Puede ser una pausa antes de mandar el email que redactamos llenos de ira y estamos a punto de poner enter para mandarlo. Tomamos una pausa y lo leemos. Reflexionamos bien para ver. Total, reflexionamos, recapacitamos y podemos decir, ¿sabe qué? Sí vale la pena, necesito sentar un precedente. Voy a mandar el email, vale, válido. O, creo que está muy fuerte y esto puede ofender a la otra persona. Voy a detenerme, ir a caminar por 10 minutos y cuando vuelva lo reviso. Puede ser también enfrente de un niño, de tu hijo. Estás a punto de regañarlo por algo que hizo. Tomas una pausa, respiras y dices, él está aprendiendo, él no conoce esto. Una pausa así como nanosegundo, ¿no? Hay una frase hermosísima que dice, entre estímulo y respuesta existe una pausa y es ahí donde está tu poder de elegir cómo actuar. Entre estímulo y respuesta. Viktor Frankl, ¿no? Sí. Que es uno de mis libros favoritos, así es. Así es, sí. En el libro de Stephen Covey, que él habla sobre esta vida de Viktor Frankl y todo su legado y lo que nos enseñó, y es exactamente eso, ¿no? Cómo poder tener esa pausa y ese espacio para decidir. Entonces puede ser un nanosegundo, una respiración, 10 respiraciones, puede ser unas vacaciones. En mi libro les presento estadísticas sobre lo preocupante que es que las personas no están tomando suficientes días de vacaciones aún teniéndolos, o tomamos vacaciones pero seguimos trabajando desde la playa, desde la casa de la montaña y no nos podemos desconectar. Qué importante es desconectarnos, qué importante es poder decir, ¿sabe qué? Voy a no hacer nada, voy a darle un espacio a mi mente, a mi corazón. Hay una frase linda de Dov Seidman que dice, cuando pulsas el botón de pausa en una máquina, esta se detiene. Cuando pulsas el botón de una pausa en un humano, este comienza. Las pausas nos llenan de creatividad, de la serenidad que necesitamos para luego tomar decisiones, crear, ¿no? Ser más productivos si es lo que estamos buscando. Y simplemente porque somos seres humanos, no somos seres humanos. Entonces resalto mucho la importancia de tomarse una pausa de diferentes maneras, de la longitud o duración que necesitemos, pero sí que es importante abrir espacios para nosotros mismos. Y la pausa más linda es esa brecha entre pensamiento y pensamiento, o esa brecha entre lo que hacemos para poder conectarnos con nuestra sabiduría interior, con quienes realmente somos, que es nuestra esencia. Yo lo llamo el ser interior, pero muchas personas lo llaman el alma, y es esa esencia que no cambia, ese ser inmutable que somos, ese ser de luz que ya somos, y es a través de las pausas que podemos conectarnos con esa parte de nosotros mismos. Quiero pasar a otro de tus aprendizajes que me parece muy lindo y es cariño. ¿Qué es eso del cariño? A mí me encanta llamarlo cariño. Mira que estuve pensando un montón cuál puede ser el título de era el capítulo del libro y también el principio, ¿no? Son 7 principios para cultivar una vida plena. Y me encanta la palabra en español, cariño, que además es muy difícil de traducir. E incluye el amor propio, incluye el amor hacia otras personas, incluye la autocompasión, la compasión y la manera en la que nos relacionamos con otras personas. Es poder vivir la vida con suavidad, con cuidado, con gentileza, con compasión por todo lo que nos rodea, incluyéndonos. A veces nos es muy fácil ofrecer compasión y cariño y ternura a otras personas, y cuando se trata de nosotros mismos, como que se siente más difícil y podemos ser muy rígidos. Yo cuento mi historia sobre mi tema con el perfeccionismo, que siempre y todavía me sigue afectando, y es un tema de amor propio, ¿no? Y entonces siempre tratando de complacer a otras personas, y a veces se nos olvida complacernos a nosotros mismos, dedicarnos y darnos el cariño, es que no encuentro mejor palabra, el cariño y el amor y la ternura que nos merecemos. Carito, ahí te quiero preguntar porque, como para tratar de entenderlo mejor como tú lo has hecho, y obviamente en el libro pues se encuentra más esa información, pero yo no sé si tú en el momento
que tomas la decisión de hacer ese alto y hacer ese viaje, en un momento te estabas como, uy, pero ¿por qué no soy capaz de seguir adelante? ¿Y qué me estoy pasando? O sea, ¿cómo pasas de juzgarte a empezar a ser compasiva y tratarte con cariño? Eso fue un proceso, porque además esta Carolina adolescente que te estaba mencionando, luchadora, siempre tratando de dejar una huella positiva, obtener los mejores resultados, y yo siempre creí que necesitaba de una gran dosis de disciplina y de rigidez para obtener mis resultados. Entonces, en la universidad yo me levantaba muy a las 4 de la mañana para estudiar, luego me iba a nadar, contaba mis calorías que no superaran las 1500, o sea, súper rígida, súper perfeccionista, y siempre pensé que este tema de la compasión con uno mismo, el amor propio con uno mismo, me podría hacer débil. ¿Y yo cómo iba a obtener mis resultados con estos temas? No, yo tenía que ser rígida. Fue un proceso de conocer a guías, conocer a profesores, conocer ejemplos de otras personas que me fueron mostrando, e inicialmente con evidencia científica, que mi mente necesitaba la evidencia científica para poder sentir como que, ok, de pronto esto sí tiene sentido, y eventualmente de manera experiencial, entender que es a través de la compasión que no solamente podemos obtener los resultados que queremos, sino que pueden ser hasta mejores. Hay una investigadora que me gusta muchísimo, no sé si la conoces, se llama Kristin Neff, de la Universidad de Texas en Austin, y ella investiga el tema de la autocompasión desde el punto de vista científico como investigadora y desde su propia experiencia personal, y me encanta su contenido. Tomé una clase con ella y enseñaba que la autocompasión tiene un aspecto yin y un aspecto yang, ¿no? El aspecto masculino y el femenino. El aspecto femenino es esa partecita de ti que te da el toque suave, la ternura, el no pasa nada, con suavidad, con mano muy cálida. Como una abuelita cuando el niño se cae, se tropieza y se raspa la rodilla, y la abuelita viene y le pone una curita y le pone alcoholito muy suave con un algodoncito. Pero también está el lado yang, el lado masculino, el que te dice, no, disciplina. Es como la mamá que le dice al niño, te caíste, vuélvete a levantar, ya te curamos, vuelve a intentar montar bicicleta porque es importante que sigas adelante. Entonces, ese balance entre la disciplina y el fluir, entre el no pasa nada, quédate hoy en casa, y al otro día, ahora sí, levántate y sigue adelante. Poder encontrar ese balance me costó, pero fue a través de ese conocimiento que pude lograrlo e integrarlo en mi vida. Y ojo, que todavía me cuesta, hay días en los que estoy más a un lado que al otro, pero es un proceso, de nuevo, cultivarlo diariamente y no tiene fin. Uy, me fascina este concepto que nos estás compartiendo de ese balance entre la disciplina y el fluir. A mí me cuesta mucho trabajo y siento que para mí también el tema de que tengo que y hay que ser disciplinado y rígido para lograr muchas cosas también ha sido una marca en mi vida. Entonces, gracias por compartir esta herramienta tan hermosa que la voy a empezar a aplicar en mi vida. Pasemos a algo más que compartes en tu libro, que me gustó además mucho, porque tú no hablas tanto de propósito, hablas más de tu zona plena. ¿Qué es eso de encontrar tu zona plena y uno cómo puede encontrar la zona plena en la vida, cada persona? Ay, sí, este es un tema que me encanta. Está ligado al principio del propósito, que a propósito estoy escribiendo un segundo libro solo sobre ese tema. Me apasiona. Soy coach ahora de propósito personal, propósito de vida. Y la zona plena se trata de encontrar aquellos espacios, aquellas actividades, aquellos trabajos o aquellos proyectos en los que tengamos un balance entre nuestro entusiasmo y nuestras habilidades. Entonces, si logramos encontrar esos proyectos que nos llenan de entusiasmo y en los que además tenemos alto nivel de destreza, estamos en nuestra zona plena. Existen otras zonas que en el libro les describo con un cuadrante, con un marco teórico, en los que nos sentimos frustrados o nos sentimos que no podemos hacer las cosas, o también existe un cuadrante en el que estás haciendo cosas en lo que eres muy bueno, muy buena, pero no te gusta, no te llegan de entusiasmo. Y aquí me encanta utilizar la palabra entusiasmo porque viene de en-teos. La etimología de la palabra es en-teos, que en griego es en Dios.
¿no? Entonces estar en divinidad. Cuando estás lleno o llena de entusiasmo, te mueve todo. Cuando estás haciendo esas actividades que te hacen brillar los ojos y te llenan de emoción y de ilusión y no puedes parar y entras en estado de flow y te encanta, estás alineándote con esa parte tuya interna, esa parte divina, esa esencia que te está guiando. Y para mí el entusiasmo es una señal que estoy haciendo las cosas por el lado que son. Y no es un entusiasmo superficial o simplemente de nuevo, ¿no? Como de jovialidad o de alegría temporal, sino es un entusiasmo profundo. Es algo que nos toca una fibra de, ay, por aquí es, me encanta, me siento en casa. Esa es la zona plena. Qué lindo, qué rico y bueno, invitación a todos para que encuentren efectivamente su zona plena. Carito, con los aprendizajes que compartes en tu libro de plenitud, ¿nos ayudan a sobreponernos a situaciones difíciles? ¿Nos dan herramientas concretas para las personas que estén, como tú ya dijiste, pasando un invierno, como tú pasaste tu invierno, yo pasé mi invierno? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que mi libro lo escribí para mí misma en esta época en la que estaba pasando por algo tan difícil y quería encontrar respuestas. ¿Y cómo puedo lidiar con todo lo que llega en la vida? Si hay algo que nos une como seres humanos, es esto, que todos pasamos por algo difícil, universalmente, todos y cada uno de los seres humanos en este planeta pasamos por alguna situación difícil en algún momento de nuestra vida. Es parte de esta escuela en la que nos inscribimos, es parte de ser humano. Entonces es imposible hablar de plenitud, es imposible hablar de felicidad, por eso se me dificulta esa palabra, si excluimos esas situaciones. De hecho, yo sé que es difícil, yo sé que cuando uno está pasando por eso es horrible y es complicadísimo, pero son esas situaciones difíciles las que más nos enseñan en la escuela y son esas situaciones difíciles las que nos enriquecen y nos llevan a alinearnos más con nuestro propósito superior. Así que, por supuesto, creo, y de hecho están diseñadas, estos 7 principios están basados en el mindfulness y también en mucha investigación científica que he hecho sobre los principios o las prácticas contemplativas que nos ayudan a cultivar una vida plena, abundante y con propósito y a sobrepasar las dificultades. Hay un principio en particular, y a propósito lo dejé de últimas, como el último principio del libro, que es el permitir. Permitir es fluir con la vida. Permitir es rendirnos y saber que existe una inteligencia superior que lo está guiando todo. Rendirnos a nuestro propio deseo para esta escuela de la vida, nuestro propio plan divino. Y es muy, muy poderoso poder llegar al punto de la rendición. Rendirse no es darse por vencido. Rendirse es saber que confiamos en que todo está pasando por nosotros y para nosotros y poder fluir con ello, tal y como es. Y yo creo que es uno de los principios probablemente más difíciles, pero el más útil en los momentos difíciles, los más útiles para poder florecer en invierno, para poder superar nuestras dificultades. Es lo que en inglés llaman surrender, que yo no he podido encontrar como la palabra adecuada en español, porque a veces la rendición me genera un poquito de ruido, pero entonces no, pero ya como lo explicas tú, lo explicas de manera muy linda. Carito, 2 o 3 prácticas, hábitos concretos tuyos en tu día a día que podamos empezar a aplicar. Pues ya obviamente nos hablaste de las pausas, de hacer esos saltos, de respirar, meditar para conectarnos con nuestra alma, pero algunas otras herramientas cortas que nos puedas compartir. Yo creo que hay una herramienta seguramente de la cual han hablado mucho en tu podcast que yo practico, que es la meditación. Siento que es fundamental para conectarnos con la presencia, que a propósito es el segundo principio de la plenitud. Poder estar en presencia nos ayuda a tantas cosas, es tan poderoso, y la manera de fortalecer el músculo de la presencia, si se puede decir de esa manera, es a través de la meditación. Y también me gusta separar la meditación del mindfulness o de la atención o de la conciencia plena, porque me gusta hacer espacios de conciencia plena durante el día. Entonces, mientras te cepillas los dientes, están en conciencia. ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente la espumita, la menta? Cuando estamos comiendo, poder disfrutar de una comida con plena conciencia, con mindfulness. Entonces, yo diría que la meditación
de manera dedicada, de manera como una práctica contemplativa muy, muy poderosa y maravillosa. Y luego durante el día poder tener espacios de mindfulness. Me ayudan mucho y siento que son fundamentales o son la base de muchos otros aspectos que nos ayudan a vivir mejor. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Esto dice Margarita Correa de por qué le gusta nuestro podcast. El estilo de Majo es un estilo cálido, humano, amoroso. Facilita que nosotras desnudemos nuestras almas para compartir con otras mujeres y nos dispongamos a aprender de otras que han sido valientes, guerreras, disruptivas, apasionadas con lo que hacemos y felices con lo que somos. Si no lo has hecho, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. Carito, ¿qué es para ti florecer como mujer? Ay, qué linda pregunta. La traducción de mi libro, Plenitud, que no existe una traducción literal, no la puedo encontrar, es flourishing. Entonces, para mí también la plenitud está muy relacionada con esto del florecimiento, el florecimiento humano. Como mujer es todavía más poderoso. Significa poder alcanzar mi potencial, poder, como una flor, ¿no? Tengo la imagen de una florecita que se abre, una flor de loto abierta. La flor de loto usualmente se nutre del lodo, del fondo de los pantanos, ¿no? Entonces, a pesar de todas las dificultades, cómo obtener esos nutrientes del lodo y poder florecer, poder abrirse plenamente. Y hay un tema adicional que sería cómo ayudar a que otras flores también florezcan, cómo ayudar a que esos nutrientes también le lleguen a otras personas y poder generar como un movimiento colectivo de florecimiento, de bienestar, de conexión con nuestro ser interior. Hay una tarea muy especial que la tengo en mi vida y que siento que todos los seres humanos deberíamos considerarla, y es la manera de trascender el ego. Entonces, como mujer, ¿qué significa eso para mí? ¿Y cómo puedo trascender el ego? ¿Y cómo puedo conectarme mucho más con quien realmente soy? Porque son esos momentos en los que nos conectamos con nuestra esencia verdadera, con nuestra esencia genuina como seres humanos, como mujeres, que podemos llevarle todos los aprendizajes a otra persona y realmente florecer. Para mí significa trascender el ego y poder ayudar a otras personas. Me parece muy hermoso lo que dices, porque de alguna manera este podcast es justamente eso, es ayudar para que sueño con que haya un mundo en donde todas las mujeres florezcamos y de esa manera podamos crear como una sororidad de apoyo, de co-creación, de ayuda, de vivir en abundancia. Entonces, pues qué lindo poder unir tu luz y mi luz para poder llegarle a muchas más mujeres y que muchas más mujeres puedan florecer. Carito, ¿y cuáles son tus instrucciones para florecer? Yo creo que son los 7 principios, de verdad los estudié, los recapacité, los pulí, los puse a prueba con mi propia vida. De hecho, los puse a prueba de una manera muy, muy fuerte durante la pandemia. Fue un momento en el que dijo, ok, ¿usted cree en todos estos principios? Bueno, vamos a ponerlos a prueba. Entonces son la pausa, el presente, la perspectiva, el propósito, el permitir, la curiosidad y el cariño. Muy recomendado leer el libro para que puedan profundizar en todos los otros que no tratamos en esta corta hora que se nos está acabando. Caro, ¿qué legado quieres dejar al morir? Yo creo que esa es la pregunta que más me motiva y a la vez me incomoda todos los días al despertar. Siento un llamado muy grande a hacer algo, a contribuir a que esta vida no pase como sin dejar algo que impacte. Y yo creo que es mi mensaje, y el mensaje que quiero dejar es que todos y cada uno de los seres humanos en este planeta merece vivir en plenitud, porque es nuestro derecho de nacimiento y todos tenemos las herramientas para cultivarlo. Dejar ese mensaje grabado, como que de verdad les llegue a las personas. Todos tenemos no solo el derecho, sino la oportunidad de vivir plenamente. No nacimos para menos, no debemos conformarnos con menos. Wow, acabas de mencionar una palabra que no hemos hablado y no hemos tocado, y es el tema del merecimiento.
¿cómo fue tu proceso y muy rápidamente para sentirte merecedora? Porque siento que hay muchas personas y ese es uno de los temas, por ejemplo, que yo personalmente he trabajado en mí y es el sentirme merecedora. Yo creo que fue en una de las clases que tomé con uno de mis maestros en los que entendí que todos los seres humanos ya somos seres de luz. Fue una clase muy espiritual en la que se nos enseñó y descubrimos y profundizamos en la idea de que todos ya somos seres iluminados. Y para mí fue revolucionario, como, ¿cómo así? Yo no soy iluminada, los iluminados son seres súper especiales y están aparte por allá en una montaña. ¿Quién soy yo? Pero el momento en el que de verdad interioricé que yo ya soy un ser de luz, que mi esencia ya es luz, divinidad, y no solo mía, sino que cada uno de los seres humanos en este planeta somos eso. Ya no existe merecimiento porque ya somos aquello que buscamos. Ya todos, sin excepción, somos parte de la fuente de luz. En ese momento el tema de merecimiento se esfumó. Caro, ¿hay algo que no te haya preguntado que tú quisieras compartir? Tantas cosas, tener este micrófono, estar contigo, podríamos conversar sobre tanto. Quisiera dejar un mensaje y este mensaje lo hemos dejado tú y yo en otros eventos en vivo que hemos hecho, en otras sesiones, y es la importancia de compartir nuestro mensaje y de compartir nuestra luz. Para las dos, y esto lo hemos hablado antes, fue un proceso esto de escribir un libro, compartir nuestra historia personal de manera vulnerable, abrir nuestro corazón a cientos de personas, y de verdad que ha pagado unos frutos indescriptibles. Así que lo único sería una invitación a todas las personas que les llama la atención o que tienen ese llamado. Usualmente empieza por un susurro, quiero escribir un libro, ¿no? Y luego empieza a subir el volumen y te llama y te llama y te llama la atención a que lo hagan. Creo que Majo y yo, y bueno, conocemos a muchas otras escritoras que se han dado el regalo de dedicarle el tiempo y la energía a publicar sus historias, y de verdad que es un proceso hermosísimo y súper recomendado, y aquí estamos para apoyarlas cuando lo necesiten. Caro, ¿cómo se pueden contactar contigo? Claro que sí, pueden entrar a mi página web que es carolinalazo.com, Lazo con doble S, así como el programa de televisión Ted Lasso, carolinalazo.com, o si no, a través de Instagram en hola.plenitud. Ese es mi canal en español en donde comparto mis aprendizajes y muchos temas relacionados con el libro. Bueno, ya nos contaste que estás escribiendo un segundo libro dedicado al tema de propósito y de estar en la zona plena, pero ¿algún otro tema que venga a futuro para Caro Lazo? Sí, estoy de verdad en un momento clave preguntándome qué viene, cómo puedo servir. Es la pregunta que tengo, por eso cuando me preguntaste sobre el legado, resonó tanto. ¿Cómo puedo contribuir? ¿Cómo puedo ayudar? Y tengo varias ideas en mente, pero yo creo que sí va a seguir relacionado con el tema de enseñar, el tema de educación, cursos, talleres, libros, quizás un podcast algún día y aprendo de ti, Majo, pero... Pues eso sí, cuenta con todo mi apoyo. Tan linda. Pero sí, yo creo que seguir compartiendo este mensaje que quiero que le llegue a tantas personas, porque siento que genuina y auténticamente es la manera en la que podemos construir un mejor futuro. Y no digo esas palabras porque suenen bonitas, sino porque de verdad lo siento, auténticamente lo siento muy profundo en mi corazón. Ya hoy en día, después de ese encuentro así mágico, puedo decir que te conozco mucho, Caro, y que efectivamente vives en plenitud. Recientemente, Caro, pasó también por otro momento muy difícil y tengo que decir que te vi enfrentarte con una valentía, con un estoicismo, con una capacidad de utilizar efectivamente todas estas herramientas maravillosas, y efectivamente se puede pasar por un momento difícil, efectivamente se puede trascender la tristeza, el dolor y vivir en plenitud. Así que gracias por compartir tu luz, gracias por haber escrito ese libro maravilloso y gracias por ser un ejemplo para tantas personas. Qué linda. Muchas gracias por tus palabras, por tu apoyo, por tu amistad, el apoyo de tantas personas durante esos momentos difíciles. De verdad que llega al corazón y nunca se olviden. Así que gracias, Majo, y gracias por todo lo que haces por tantas mujeres y por compartir tus instrucciones para florecer y tanta inspiración que les llega a tantas personas. Muchas gracias.
lo largo de este episodio, Carolina nos comparte sus 7 herramientas para poder vivir una vida plena, aún en momentos de dificultad y de tristeza. Un mensaje que me llegó al corazón es que todos somos merecedores de vivir una vida en plenitud. Todos somos seres de luz que ya somos aquello que estamos buscando. Así que los invito a vivir desde esta certeza. Muchas gracias.